Ahí arrancamos si se suma alguien más. Somos que se suma luego, ¿vale? Bueno, me queda una sola cosa por decir cortita sobre sobre las corrientes y ahí ustedes me preguntan en todo caso, porque habían preguntas sobre eso. Del texto, lo que más me interesa a mí de este texto que podamos entender es cómo surgen, en qué contexto histórico, es decir, en qué tiempo y en qué lugar surgen las ciencias sociales, que son un poco lo que hablamos la clase pasada, y cuáles son estas discusiones que se dan cuando están naciendo y cuando se están tratando de pisar firme y consolidar dentro del campo científico, porque ya vimos las críticas que reciben los conocimientos de este campo, ¿no? Cuando surge. Eso es lo que más me interesa. Entonces, todo eso es lo que está asociado a, bueno, el contexto, que ya lo dijimos en la clase pasada, estas dos grandes tradiciones de conocimiento, las corrientes que van apareciendo más específicas dentro de las ciencias sociales, eh, y la diferenciación que hay entre varias, justamente porque hay diferencias en cómo conciben a la teoría, al método y al objeto de estudio. Que eso está al final del texto, que también está bueno que lo repasen, porque son los tres pilares, digamos, de cualquier conocimiento que se pretenda científico. Tener un objeto de estudio, es decir, algo que le interesa conocer por sobre otras cosas, o estudiar. Un método y una teoría, es decir, un cuerpo de conceptos y teóricos que nos permiten dar explicación a esas cosas que estudiamos. Dentro de esas tres cuestiones que tiene cada ciencia, objeto, teoría y método, decíamos el otro día que cuando están surgiendo las ciencias sociales van a aparecer formas de concebirlas y que por eso aparecen un montón de teorías, de corrientes, ¿sí? Y que se llaman justamente corrientes teóricos porque tienen teorías específicas, corrientes teóricos metodológicas porque también tienen un método específico. El otro día decíamos, bueno, está el positivismo, es la primera que surge con gran fuerza porque un poco lo que hace es trasladar ese método que ya estaba establecido, el método científico en las ciencias naturales, lo traspasa a las ciencias sociales, es decir, a estudiar a la sociedad y se terminó, digamos. El otro día creo que también, corríjanme si no, creo que también explicamos un poco cuáles eran esas cosas que le interesaban conocer al positivismo de la sociedad. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, le interesan conocer acontecimientos, sobre todo políticos, militares o institucionales? Le interesa o concibe un sujeto, que eso es parte de su teoría, concibe un sujeto protagonista de la sociedad que es individual, ¿sí? Sujetos colectivos. Y creo que esas son las cosas que mencionamos un poco como características del positivismo. Después dimos los ejemplos de esto, ¿no? De la conquista española y cómo se ve eso cuando se ve desde el positivismo y cuáles son todas las cosas que deja fuera, pero bueno, porque justamente tiene ese marco para interpretar. Y lo que decía el texto que estamos leyendo es que como críticas al positivismo aparecen un montón de corrientes que se van a denominar, o que el texto denomina antipositivistas, pero que son varias, ¿sí? No hay una sola, el texto nombra algunas, hay muchas más, pero nombra varias y que las engloba todas como antipositivistas, pero recuerden que no hay una sola corriente antipositivista, ¿sí? El antipositivismo no es una corriente en sí, es una forma de concebir críticas al positivismo. Ahí adentro hay un montón. Y el texto se encarga de hablar de algunas. Nombra al materialismo histórico, nombra a la teoría crítica, a la teoría comprensiva y al neopositivismo, ¿no? Como otras corrientes más, aparte del positivismo. Detenernos en cada una y empezar a explicar un montón de cosas de cada corriente sería muchísimo y tampoco es mucho, es mucho lo que yo pretendo hacer respecto a eso. Es decir, no me gustaría detenerme a explicar cada una y qué significa cada una de esas corrientes, cuál es su teoría, cuál es su método, etc. Sí voy a hacer una breve mención al materialismo histórico para que vean cómo el tener una teoría y un método distinto hace, cómo grafica la diferencia entre una corriente y la otra.
y después podemos ir a las preguntas de ustedes y ya cerramos. Vieron que decíamos, bueno, el positivismo es una corriente que estudia a la sociedad, obviamente, pero que estudia ciertos aspectos de la sociedad. Ese sería su objeto de estudio específico. Ya dijimos, acontecimientos políticos que tengan que ver con la cuestión de gobierno, ¿sí? De los gobiernos, militares o institucionales. Y tiene dentro de su marco teórico, concibe que los sujetos que son protagonistas de los sucesos sociales son individuales, y por eso en general se enfoca en seres, ¿sí? Con nombre y apellido nomás, y como que esos son los grandes protagonistas de los sucesos sociales o de la historia. El otro día en la reunión anterior de la semana pasada dimos varios ejemplos de eso, hablando de la conquista de América o de la Revolución de Mayo, ¿no? Ahora bien, una corriente de las que surge como críticas al positivismo, o sea, es una corriente antipositivista, dice el texto, es el materialismo histórico. Es una corriente totalmente antagónica o distinta al positivismo, que le critica un montón de cosas, pero yo me voy a detener en dos cositas, pónganse, de la cuestión metodológica y de teórica, para que vean cómo eso hace que sea otra corriente distinta y que no haya una sola dentro de las ciencias sociales. Una de las cosas que le critica el materialismo histórico, o marxismo también se le llama a esa corriente, porque justamente uno de sus fundadores es Marx, ¿sí? Una de las cosas que le critica es la idea esta de que hay de que los grandes protagonistas de la historia o de la sociedad son seres individuales solamente, ¿sí? Es una sociedad perdón, es una corriente que dentro de su marco teórico tiene una forma totalmente distinta de concebir a la sociedad. Y lo que plantea es que los protagonistas de las sociedades y de que esas sociedades vayan cambiando o no, son grupos sociales. Y dentro del materialismo histórico, marxismo, esos grupos se llaman clases sociales. Calculo que habrán oído hablar del término o el concepto de clase social, ¿sí? La clase trabajadora, la clase burguesa, seguramente la han oído nombrar en otros espacios. Eso es un concepto teórico, ¿sí? Construido por esta corriente, y lo que nos plantea es que son justamente esos actores, ahora que son sujetos también, pero que son colectivos, son grupos, no son personas con nombre y apellido solamente, sino que son grupos sociales que tienen intereses parecidos, que tienen ciertas características que hacen que se comporten como grupo, son las clases sociales, son quienes lideran este movimiento dentro de la sociedad, y son los grupos que dentro del materialismo histórico se considera como sujeto, ¿sí? Ese es el sujeto, que sería la parte de su teoría, ¿no? ¿Cuál es el sujeto social que estudiamos dentro de las sociedades? Si nos paramos de la corriente materialista histórica, sujetos colectivos y más específicamente clases sociales. Entonces, si analizáramos, supónganse le voy a tirar un ejemplo así cortito y medio burdo para que se entienda la diferencia. Si analizáramos la conquista de América, como decíamos el otro día, desde esta corriente, ya no tendríamos una explicación que nos hable solamente de que el rey de España encomendó a Cristóbal Colón que llega a las Indias Orientales cruzando el Atlántico, entonces Colón se embarcó en las 3 carabelas y vino y se topó con este continente, etc. No daríamos una explicación de ese estilo, sino que hablaríamos de qué clases sociales y qué grupos están motorizando esos cambios o deciden esas cosas. Y no son personas de carne y hueso solamente, no son, obviamente que están, ¿sí? Eso no deja de ser real, pero no son esos actores con nombre y apellido quienes motorizan todos los cambios sí, los cambios y el dinamismo de la sociedad, ¿sí? Sino que serían otro tipo de grupos. Por ejemplo, los grupos los grupos terratenientes por un lado, los grupos de comerciantes europeos que necesitan introducir un montón de materias primas y productos a su continente que ahora no están llegando. No me voy a detener en esa parte de la historia, pero básicamente una de las cosas que motoriza el hecho de que los españoles y gran parte de la sociedad europea empiece a salir de Europa es que
necesitaban un montón de productos que en esa época dejan de tener posibilidad de llegar por el hecho de que las rutas habituales que ellos usaban para comerciar con Asia estaban cerradas, por X motivo, ¿no? Por otro. Y por esa razón necesitan buscar otros tipos de rutas comerciales, ¿sí? Entonces ahí es una de las opciones que se toman, es justamente tratar de dar la vuelta al mundo con esta idea alocada de que el mundo era redondo, una cosa que no estaba muy, de la cual mucha gente no era partidaria en esa época, y se toma esa opción igual porque necesitaban comerciar, intercambiar productos con Asia y no podían llegar por las rutas por las que habitualmente lo hacían. Entonces dice, bueno, sí, vamos a darle bola a esta opción de que quizá por dando la vuelta se pueda llegar al mismo lugar y podamos seguir comerciando. Y eso que puede llegar a ser un interés del rey o de Colón, tener que comerciar o llevar productos de acá para allá, o es, mejor dicho, una decisión o una presión que ejercen un montón de sectores sociales, que básicamente son los sectores comerciales y de comerciantes, que necesitan eso porque es su forma de vivir y su forma de subsistencia. Se entiende la discusión. Si lo miramos del lado positivista, son decisiones individuales que toman ciertas personas. Si lo miramos de otra corriente que toma a otro sujeto social, como las clases sociales, vamos a ver que quien está detrás de esos grandes cambios que terminan desembocando en la llegada de los españoles de América, no es ni el rey ni el Colón solamente. Hay una presión social europea por un montón de sectores sociales que necesitan hacer ese viaje, por ejemplo, ¿sí? Por tirarle un ejemplo cualquiera. Y ahí tendríamos una explicación muy distinta del mismo hecho, ¿sí? La llegada de los españoles aquí. Otro ejemplo más que les tiro y es el último, el materialismo. Decíamos que esa es una de sus novedades en cuanto al marco teórico, ¿no? El paso de sujetos individuales, como concebía el positivismo, a sujetos colectivos, en este caso las clases sociales en el materialismo. Y otro ejemplo que les quería dar es respecto al método de esta corriente. Decíamos que el método positivista, bueno, copia tal cual el método de las ciencias naturales y que aparte lo único que hace es describir causas, ¿no? Entonces, las visiones que daba en general el positivismo de la sociedad eran visiones estáticas, en el sentido de que se limita a describir cosas. ¿Sí? Buscaba causas de hechos, las describía y se terminó, pasaba a estudiar otra cosa. Entonces, en ese tipo de interpretaciones nunca había movimiento, nunca se supone que no hay cambios, no hay conflictos, no hay nada. Esa es otra cosa importante, no hay conflictos en las descripciones del positivismo, es como pintar un paisaje con una narrativa y nada más. Y en el caso del materialismo histórico, por ejemplo, que es una de las corrientes antipositivistas, plantean otra cosa. Plantean, por ejemplo, dentro de su marco teórico, que una de las claves fundamentales de la sociedad es el cambio. Y es el cambio, sí, es que la sociedad va cambiando, se va moviendo, es dinámica. Y ese cambio se da a través del conflicto, ¿sí? Los conflictos sociales, los conflictos entre sectores sociales, entre clases sociales, son los que hacen que la sociedad vaya cambiando. Si no hubiera conflicto, habría estaticidad o no movimiento. Y eso no hay en la sociedad. La sociedad se va moviendo y va cambiando todo el tiempo, se va transformando. Y nos dice esta corriente que es justamente a través del conflicto. Entonces, también dentro de las interpretaciones del materialismo se suele enfocar o hacer foco y ponerse a investigar sobre todo los procesos de cambio, de conflicto y de cambio social. Más allá de que siempre hay cosas que permanecen más o menos tiempo en la sociedad, sobre todo se interesa esta corriente por lo menos en estudiar los cambios. Y por eso el método que usan se llama método dialéctico, ¿sí? Materialismo dialéctico se le llama también, materialismo histórico dialéctico, y eso hace referencia al método. El método que utiliza es la dialéctica, y la dialéctica, bueno, lo toma de otro autor en otro contexto, que lo usaba en otro contexto que Hegel, y lo que plantea un poco era que a raíz de una idea X y la aparición de una idea antagónica, o sea, distinta, esas ideas entraban en conflicto y lo estoy explicando así nomás, porque antes que el Zoom, por los límites que nos pone el Zoom.
aparece una idea, o hay una idea vigente, siempre va a aparecer una idea que critica a la primera, y a raíz de la lucha o conflicto entre esas dos, se da lugar a una síntesis o una transformación superadora, diría Hegel, que es una cosa nueva. Entonces, el esquemita de Hegel siempre era, bueno, está la tesis, que es la idea dominante, aparece su contrario, que sería la antítesis, y a raíz de la lucha, confrontación o relación entre esas dos, va a aparecer una idea superadora que es la síntesis. Y es algo nuevo. Marx toma ese concepto de la dialéctica de Hegel, que era una dialéctica idealista porque hablaba de ideas, la lleva al ámbito de la sociedad. Y dice, bueno, la sociedad también funciona así. En la sociedad siempre hay una forma de funcionamiento social o una forma de sociedad X, y habla mucho de las clases sociales, también utiliza ese término, y siempre va a aparecer la forma social antagónica. Y a raíz de la lucha de esas dos, va a superarse y va a aparecer otro tipo de sociedad nueva. Un poco lo que planteaba, y ahí da muchos ejemplos, quizá algunos ya los hayan visto en otros espacios, díganme si es así. Un poco lo que planteaba era eso, siempre está un sector dominante, por ejemplo, según la época histórica y la sociedad, ese sujeto es distinto, ¿no? Pero vamos a decir así, por ejemplo, uno de los que se toma siempre como ejemplo clásico es la cuestión del feudalismo, la época de la famosa Edad Media Europea, que en realidad para el materialismo sería el feudalismo. Y lo que él plantea es cómo dentro de esa sociedad había un sector dominante, que era la clase feudal, ¿sí? Los señores feudales, terratenientes, y cómo dentro de esa misma sociedad y la dinámica que tenía la sociedad feudal va a aparecer un sector, una nueva clase social y un sector social con cada vez más poder, pero que para poder desarrollarse necesita otra forma de funcionamiento dentro de la sociedad. Esa clase fue la clase burguesa, la burguesía, primero comerciante y después va transformándose. Y a raíz de la lucha de esas dos clases, o de esas dos formas de concebir la realidad, se va a dar la síntesis que diría Hegel, que es el cambio a una nueva forma social, una nueva forma de sociedad, que fue el capitalismo, ¿no? Entonces pasamos del feudalismo al capitalismo. ¿Cómo se dio eso? Bueno, a través del conflicto y a través de la dialéctica y la puesta en tensión entre dos modelos distintos, el que estaba y el que estaban haciendo. Eso sería la dialéctica, y ese es el método que utiliza esta corriente, el método dialéctico, es decir, analizar esos cambios justamente entre sectores antagónicos para ver cómo eso da lugar a transformaciones. Bueno, y un ejemplo más, el último, de esta corriente. Dentro de su marco teórico, una de las cuestiones a la que hace referencia es, bueno, hace toda una descripción de cómo es la sociedad, de cómo es la estructura de las sociedades, y en esa estructura de las sociedades privilegia sobre todo a la cuestión económica, ¿sí? Plantea que las bases de todas las sociedades son su estructura económica, de hecho le llama así estructura, y todas las otras cosas que van apareciendo o que forman parte de la realidad social, forman parte de una cosa que él denomina superestructura, y ahí entran todas las otras cosas que existen en la sociedad, la política, la religión, la cultura, las ideas, las artes, todo lo que quieran. Pero que la parte más fundamental de una sociedad siempre es la economía, es decir, cómo funciona la producción material de bienes y servicios, etc. Y por eso siempre también esa corriente, eso parte de su marco teórico, ¿no? Y por eso también, digo, las interpretaciones del materialismo histórico siempre se suelen enfocar en ese tipo de hechos también, ¿sí? En hechos vinculados a la producción, al trabajo, a la economía, a los medios de producción, etc. ¿sí? Y entonces también podríamos ver ahí, si tomáramos ejemplos, que seguramente en los trabajos integradores lo vamos a hacer, ejemplos concretos y reales para poder graficar esto, también las interpretaciones que daríamos de los hechos no se basarían en acontecimientos políticos y militares como era el positivismo, sino en hechos de otra índole, sobre todo económico, y esa relación que hay entre la economía y la política, si quieren, pero siempre estaría implicado lo económico también, que es algo que en ese ejemplo que dábamos de la conquista de América no está. O sea, en ningún lado se dice que los españoles necesitaban,
siempre hablando desde esa visión positivista que poníamos como ejemplo otro día, ¿no? En ningún lado parece que tuvieran que ver los intereses económicos europeos en expandirse o en necesidad de tener materias primas, etc. ¿No? Eso no está presente en esa explicación de Colón y el rey. Y que si lo enfocáramos de esta corriente, por ejemplo, sí, se empiezan a tomar en cuenta ese tipo de... Para que puedan ver la diferencia entre positivismo y una de las corrientes antipositivistas. Cómo es esto de tener un método y una teoría distinta hace que todo lo que estudiemos y la forma de explicar la sociedad sea distinta. Pero después, bueno, habían otras corrientes más ahí. No es necesario aprendérselas de memoria, ni mucho menos, pero sí era para que tengan una idea un poco de la variedad que hay y de la diferencia que hay cuando usamos un método y un cuerpo teórico distinto. No sé si hay alguna pregunta sobre eso. Si no, pasamos a una pregunta que había en el chat, que la había hecho el chat del WhatsApp, digo, que la había hecho Noelia, que está acá presente, así que la vamos a quemar, que nos explique cuál era su duda y arrancamos con esa si quieren, y después si hay otras preguntas y lo que sea, dejamos el tiempo que quede para charlar sobre eso. O está el icono nomás. Bueno, hasta que aparezca, si es que aparece. Voy a ver si encuentro la pregunta que había hecho en el chat, que tenía que ver con... Hubo algunos problemas con las actividades de la fotocopia sobre la delincuencia, pero bueno, tendríamos que ver cuáles son esas dudas que tenía. Nos va a costar entender. ¿Qué tiene que ver? Déjenme ver. Con una actividad integradora que hay, luego de hablar de las corrientes, que habla de, sí, actividad de regulación, dice, son de las... Vieron que habíamos dicho el otro día que este texto, como es una especie de manual para profesorado, trae actividades de integración, actividades para recuperar las cosas que va explicando, qué sé yo. Entonces, dentro de una de esas actividades que trae para recuperar las explicaciones, da un ejemplo para que ustedes, si tenían ganas, lo llenen. Calculo que ha sido eso lo que estaba haciendo y tuvo dificultades ahí. Se las leo. Dice, la delincuencia es un problema que se vuelve objeto de estudio de las ciencias sociales. Obviamente porque es un hecho social, ¿sí? Un fenómeno social, entonces claramente es parte de lo que podría estudiar cualquiera de las ciencias sociales. ¿Qué explicación dan a este problema cada una de las corrientes? Entonces hay un cuadro, eh, están las corrientes de las que habla el texto, y del otro lado del cuadro dice problema la delincuencia, y ahí habría que llenar, si hicieran esa actividad, con cada corriente la explicación que darían de cuál es el problema con la delincuencia. Y hay un solo ejemplo escrito, y el resto sería para que llenen ustedes. Está el racionalismo crítico. Claro, uno de los más complicados, está por eso, como ejemplo solamente. Dice que parte de la negación de una hipótesis, en este caso puede intentar demostrar que la delincuencia no es producto del desempleo. Claro, bueno, el racionalismo crítico lo explicaría de esa forma, o sea, intentaría demostrar que el problema de la delincuencia no tiene que ver con la falta de trabajo, digamos, que sería una de las explicaciones que podría dar otro tipo de corrientes. Por ejemplo, si tomamos la corriente del materialismo histórico, que esta que estábamos planteando recién, decíamos, bueno, es una corriente que plantea que las sociedades son conflictivas, que hay cambios dentro, así como continuidades, pero que también, bueno, y que también los hechos, o mejor dicho,
el ámbito, la dimensión social que más importancia tiene a la hora de definir las sociedades es la cuestión económica, ¿sí? Que es esta famosa estructura que decíamos recién. Para ver, vamos a tomar lo que dice Noelia. Dice, por ejemplo, en el positivismo diría que la delincuencia sucede constantemente. Sí, pero piensen ustedes que decíamos, tomémoslo de los ejemplos que dimos. Decíamos que el positivismo plantea que, primero, que las sociedades no son conflictivas, segundo, que le interesaban acontecimientos políticos, militares, institucionales, entonces la delincuencia en sí no sería un problema que le interese explicar demasiado. Y al mismo tiempo decíamos que los actores que intervienen, o los sujetos sociales dentro del positivismo, son actores individuales, ¿no? Entonces, una explicación que daría el positivismo sobre la delincuencia, podría decir que sucede constantemente, sí, podría decirlo, y también trataría de explicar por qué ocurre la delincuencia, porque lo que buscaría son las causas de la delincuencia, en esos mismos actores individuales también, ¿sí? Entonces, capaz que se pondría a nombrar delincuentes con nombre y apellido, por decirlo así, y trataría de explicar por qué cada uno de esas personas hizo lo que hizo, ¿sí? Por qué actuó de esa manera, por qué delinquió, ¿sí? Ahora, una corriente como la materialista histórica, que es la que decía recién, que toma en cuenta a la cuestión económica como el factor determinante dentro del movimiento de las sociedades, sí tomaría el ejemplo del desempleo, que es una de las cosas que una de las corrientes que está ahí trataría de refutar, de decir que no. ¿Por qué? Porque si plantea, siempre hablando dentro de la corriente materialista, ¿no? Si el materialismo plantea que el ámbito, la dimensión social que más peso tiene dentro de la sociedad y de lo que hacemos es la cuestión económica, tranquilamente podría ser parte de su explicación de la delincuencia el hecho de la falta o de la no falta de trabajo, ¿sí? El desempleo. Que cuando se habla de los medios de comunicación, qué sé yo, del hecho de la delincuencia también se lo nombra siempre. ¿Podría ser para ustedes un causal, una causa de que haya más delincuencia o menos delincuencia el hecho de que haya falta de trabajo? ¿Qué les parece? No digo que sea la única explicación, pero podría ser una explicación de, supónganse, el aumento de la... Por dar un enunciado pseudocientífico. A mayor, Sí. claro, a mayor desempleo, o si crece el desempleo y la desocupación, crece la delincuencia. ¿Podríamos hacer esa relación? Jimena ya dijo que sí. ¿Por qué les parece? Vamos a dar una explicación de por qué. Si no, queda ahí como que, porque sí. Y porque si uno tiene familia, profe, por ejemplo, uno quiere darle de comer. Y antes, o sea, la delincuencia viene desde tiempo, desde que feudalismo y todo eso también Uh-huh. siempre estuvo, nomás que bueno, eh, antes capaz que era algo cotidiano, digamos, por el tema de las faltas, porque claro, lo que tenían siempre eran la burguesía, o sea, lo que tenían más poder tenían siempre todo. Y, por ejemplo, hay gente que hoy en día, por ejemplo, hay gente que está acostumbrado a hacer eso, porque ve la vida fácil también, para mí. Y hay otra gente que, por ejemplo, antes de andar pidiendo, o porque también tiene el tema moral de la vergüenza y todo eso, capaz que roba para comer, hay algunos y hay otros que roban por robar, porque la verdad. Bien. Creo que... O sea, ¿Cierto? hay gente que roba para sustentar a su familia. Uh-huh. María José, ¿ibas a decir algo? Hola, profe, sí. Saludos a mis compañeras, todo. Un par de cositas quería agregar yo. Uh-huh. Hay, primero nosotros tenemos que entender que está bueno aprender las teorías que tenemos y que estamos viendo como el positivismo, el materialismo histórico,
por una cuestión de que no nos atraviesa tan solo en lo social, sino en lo político, en lo económico, en lo cultural. Un claro ejemplo de lo que fue el positivismo en lo político fue reflejado, por ejemplo, en el Guernica, una de las pinturas más famosas de España. Otra de las cosas que a veces uno, por lo menos a mí que me gusta mucho la cinematografía, un ejemplo que aparece en una película para chicos, como es Charlie y la fábrica de chocolate, se hace una representación de lo que Carlos Marx cuestiona el positivismo cuando habla de la alienación laboral, cuando hace referencia al papá de Charlie que se queda sin trabajo porque es reemplazado por una máquina y cómo él salta este obstáculo es capacitándose para arreglar la máquina que a él lo había reemplazado. Entonces, tanto el positivismo como el materialismo nos plantea de que tenemos que ver. Uno te dice que la historia de la humanidad es más recta o espiralada, siempre va hacia adelante, nunca hacia atrás, mientras que la otra nos plantea de que la historia, lo que vivimos como sociedad, es más cíclica, va y viene, es más dinámica. Y es lo que nosotros ahí nos tenemos que plantear. Yo en lo personal no coincido con mis compañeras de que porque te quedas sin trabajo vas a salir a robar. Esa no la comparto. De última podés hacer un montón de cosas, pero también tiene que ver con el bagaje de tener posibilidades de llevar adelante una vida o un proyecto de vida mejor. Y tiene que ver con lo que usted planteaba en esta mirada del otro. No es lo mismo mirar al otro como un individuo aislado, como si fuéramos una mosca en la pared, dirían, a vernos dentro e incluidos en esa sociedad que estamos investigando, que estamos cuestionando. Entonces, es pensar qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y tiene referencia con la primera guía que hicimos de cómo vemos nosotros a quienes van a ser nuestros estudiantes, al momento de que si las ciencias sociales van a servir solamente para transmitir de que San Martín cruzó la cordillera en un caballo blanco, o todo lo que implicaba el proceso de las batallas, quiénes participaron, cómo actuaron, y cómo fueron parte, perdón, justo pasó una moto, y cómo fueron parte de este proceso político, histórico, y que marcó también una ideología y una idiosincrasia, porque si nos situamos en la Argentina, la reorganización de la que hablaba el Estado o el golpe de Estado o el Estado militar que tuvimos en la década del 70 tenía una visión totalmente positivista donde todo lo que se aprendía y desde lo laboral, desde lo educativo, desde la ciencia, tenía que tener como objetivo que todos seamos argentinos, que todos digamos el mismo discurso. A diferencia de lo que plantea el materialismo, que quizás hoy nos podemos dar el lujo de discutir una ley del aborto, si estás a favor o en contra, cosa que no tenías esa posibilidad o no la tenés en gobiernos más monárquicos u autoritarios. Creo que también esas cuestiones debemos tener en cuenta en referencia a las corrientes que estamos viendo ahora. Bien, ¿alguien más?
Bien, sí, comparto un poco lo que vienen diciendo, más allá de que estemos formados en una causa, con una causa, por ejemplo, en este caso puntual de la delincuencia, no, con una causa de las que se plantean o con otra, está bueno darse cuenta de cómo intervienen esos marcos teóricos que usamos para explicar. O sea, la delincuencia, por ejemplo, podría ser explicada en parte por el aumento de la desocupación, y desde una corriente quizás sí, no es la única explicación, pero puede ser parte de la explicación, y de otras corrientes no. O sea, una corriente como el positivismo que habla de sujetos individuales no se va a enfocar en decir, bueno, si aumenta la desocupación y aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia. No va a explicar eso, sí va a poder decir, bueno, ¿no? Tal persona roba porque le gusta, tal persona roba por cual otra razón, y se queda ahí. Una teoría que tiene en su bagaje teórico cuestiones relacionadas a lo económico, sí va a tomar en cuenta factores económicos para explicar un hecho como ese, o cualquier otro, ¿no? No es el único, claramente. Así que calculo que esa era la duda que había puntual. Está bueno el ejemplo que da María José de la fábrica de chocolate de la peli. Hay varias pelis que están buenos para analizar Corrientes, por ejemplo, sí, justamente porque se enfocan directamente en las problemáticas que estas corrientes investigan. Quizá lo hagamos en alguno de los trabajos, analizar alguna peli o algún extracto, no sé, ahí vamos a ver. Pero bueno, respecto al texto en sí, creo que esas son o sea, la clase anterior, más esto que hablamos un poquito hoy de las corrientes y las diferencias que hay entre los métodos que se usan, son un poco las cuestiones que queríamos ver. Así que queda menos de un minuto. Yo no sé si quieren que hagamos alguna otra reunión más o si hay dudas, alguna otra duda más, o lo dejamos aquí y bueno, y lo que quede pendiente lo iremos revisando por el grupo. No sé, díganme antes que se corte. Bueno, no se sabe, se va a cortar igual. Así que yo creo que ya podemos dejar acá, está bien, y si siguen habiendo algunas dudas para resolver las guías o alguna duda puntual del texto, lo podemos resolver en el grupo. Así ya vamos.